proceso de evaluación es un caso particular de aplicación del método científico al estudio intensivo de un caso único. Como en todo proceso científico, en la primera etapa es fundamental la formulación de hipótesis sobre el caso. Fernández Ballesteros describe 4 tipos de hipótesis en el proceso de evaluación. Las hipótesis suponen expresar una suposición por parte del evaluador en términos que nos lleven a enunciados verificables, es decir, que se puedan contrastar, para lo cual aplicaremos determinadas técnicas de evaluación, obtenemos así unos datos. Por lo tanto, una primera condición que tienen que reunir las hipótesis es que nos lleven a un enunciado o frase que se pueda contrastar o demostrar. Descartaremos entonces las hipótesis que atribuyan la conducta actual a causas ocurridas en el pasado, puesto que esto no lo podemos demostrar empíricamente. La segunda cuestión importante es que las técnicas o test se administrarán solo cuando tengamos una hipótesis que contrastar, por lo que no podemos dar nada por supuesto. Por ejemplo, si una persona nos dice en una primera entrevista que cree que tiene una depresión, no podemos considerarlo un hecho. Es un dato en el sentido de que es su impresión, es algo que nos dice. Pero si queremos demostrarlo, hay que formular la hipótesis concreta. Por ejemplo, esta persona padece una depresión. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacernos para responder a los objetivos del proceso de evaluación? Una primera pregunta básica es si determinada conducta se da en una magnitud determinada, es decir, su frecuencia, duración, intensidad son excesivas o insuficientes respecto a un criterio de lo que es normal o deseable. Este criterio se puede establecer mediante la comparación con un grupo de referencia o grupo normativo, este sería un tipo de criterio nomotético, o con referencia a la propia persona. En este caso se habla de un criterio ideográfico. ¿Cómo se pueden contrastar este tipo de hipótesis de magnitudes? Las técnicas de observación, más o menos estandarizadas, nos dan datos sobre frecuencia, duración o latencia. Por ejemplo, horas dedicadas al estudio, cigarrillos consumidos, veces en las que una persona se despierta durante la noche. También podemos utilizar escalas como la visual analógica para el dolor, que nos permite cuantificar una impresión subjetiva. Por último, los test estandarizados nos permiten situar la puntuación obtenida respecto a un grupo de referencia, como por ejemplo cuando medimos la ansiedad de estado y vemos si está situada en la media, por encima de ella o por debajo respecto a un grupo. A este tipo de hipótesis le llamamos de cuantificación y en ellas nos planteamos en qué medida se da una conducta determinada. Otra cuestión muy frecuente que nos podemos plantear es si una serie de conductas que presenta el evaluado se parecen o asemejan a un tipo ya clasificado de conducta, ya sea normal o patológica. Un tipo de clasificación de características de las personas, por ejemplo, puede ser según el color del pelo. Con este criterio podemos hacer categorías. En un caso individual, asociamos o identificamos esa característica, color de pelo, y la emparejamos con uno de los grupos. ¿Cómo contrastamos este tipo de hipótesis? Siguiendo el ejemplo sencillo del color del pelo, que es aplicable a muchas conductas motoras y verbales, la observación es el primer tipo de técnica de evaluación. La entrevista va a ser muy útil cuando tengamos que preguntar por conductas no observables, como pensamientos y emociones. Un tipo muy importante de hipótesis de clasificación son las que tienen que ver con la psicopatología, y aquí la entrevista estructurada es la técnica de elección. Por último, también se pueden utilizar test estandarizados que nos permiten saber si se cumplen criterios necesarios para asignar las conductas a determinada categoría. A este tipo de hipótesis se les llama de semejanza, porque lo que hacemos es postular que la conducta de una persona se asemeja a una categoría perteneciente a un sistema de clasificación, ya sea normal o patológica. Otra clase de preguntas que nos podemos plantear son las que, ante una conducta observada y confirmada, es decir, que ya hemos demostrado que se da y que se da en una magnitud determinada, nos planteamos si está asociada con otra variable, según nos indica una teoría o la experiencia. Por ejemplo, si vemos desde nuestra casa a una persona que lleva un paraguas abierto, podemos suponer que está lloviendo. Sin embargo, podría haber una explicación alternativa, por ejemplo, que la persona sea muy vulnerable al sol y por lo tanto se tiene que proteger.
Este tipo de hipótesis se basan en estudios correlacionales, es decir, que muestran una relación significativa entre dos variables en un grupo en el cual se ha estudiado, por lo que son útiles en el proceso de evaluación porque nos sugieren otras variables que podrían estar presentes en el caso. Sin embargo, hay que recordar que la correlación no implica causalidad. Para medir este tipo de hipótesis podemos utilizar todos los tipos de técnicas de evaluación, pero hay que tener en cuenta que tenemos que obtener datos de al menos dos variables. A este tipo de hipótesis le llamamos de asociación predictiva. Por último, cuando el objetivo del proceso es el cambio, es necesario hacer hipótesis que atribuyan causas a determinadas variables. Estas variables causales se pueden intentar modificar para así producir cambios en la conducta objetivo. La evaluación de este tipo de hipótesis requiere constatar que dos variables se producen de forma contigua en el tiempo, por lo que las técnicas de observación son la técnica de elección. Es necesario tener en cuenta que solo la secuencia temporal no es suficiente para demostrar causalidad. Es necesario un enfoque experimental y considerar variables causales alternativas. Este tipo de hipótesis se llama de relación funcional o explicativa y son las únicas que plantean la causalidad de una variable sobre otra. Es necesario, por lo tanto, que en las hipótesis se mencionen explícitamente dos variables. Existen cuatro tipos de hipótesis en el proceso de evaluación. Las de cuantificación y semejanza se aplican a una sola variable, mientras que las de asociación predictiva y relación funcional a parejas de hipótesis. Solo las hipótesis de relación funcional plantean el supuesto de que una variable es la causa de otra.